Saludamos al licenciado Cristian Zurita, editor del portal Periodismo de Investigación, autor y coautor de importantísimas investigaciones periodísticas que se han dado con respecto a la corrupción en Ecuador. Vamos llegando a un punto culminante o a puntos culminantes en el juicio político al presidente Guillermo Lasso y van quedando lecturas. Una es el fracaso de los legisladores que llevan adelante para sustentar una causa sólida en contra del presidente de la República. Y el otro, esta situación de carácter político y de juzgamiento al presidente de la República que va dejando espacios de impunidad al punto que la Comisión Nacional Anticorrupción, Comisión Ciudadana, hace un llamado a la sociedad para revitalizar de alguna manera ese derecho que tenemos los ecuatorianos de alguna forma supervisar al gobierno o a los gobiernos, defender nuestros intereses, no permitir que siga campante la corrupción y la impunidad en el país. ¿Qué reflexiones le trae a usted esta coyuntura? Muchas gracias, Gustavo, por esta entrevista. Primero que todo, creo que el juicio nació muerto. El juicio contra el presidente de la República, que tenía que sustentarse bajo las tres posibilidades que exige la Constitución, pues nunca tuvo un asidero real. Y en verdad, si es que querían sacar al presidente de la República por los hechos que han quedado pues evidenciado, pues tendría que haberse constituido otro tipo de fuerzas y acuerdos políticos para desalojarlo del poder, pero eso no sucedió. De alguna manera la Constitución de Montecristi está levantada para evitar la caída de un presidente por cualquier circunstancia y creo que este es el hecho. ¿Sí? No les ha alcanzado para armar bajo ninguna circunstancia un caso y mucho menos por el del caso Flopec, que involucra los acuerdos y contratos firmados antes del gobierno del presidente Lasso para beneficiar a los socios de Petrochina, que son efectivamente quienes arman y constituyen el negocio junto con empresas transnacionales. Tampoco les alcanzó para entender lo que esto significaba y los acuerdos preexistentes de por medio de una de las principales protagonistas del caso, que es Mireya Pazmiño. Es clarísimo el conflicto de intereses de ella y de su despacho al haber permitido que personas directamente ligadas al lobby de Amazonas Tankers sean quienes en su momento hayan levantado y constituido un informe favorable eh, para este consorcio en el cual tenían ganancias del 50%, 50%. Tan grandes eran las ganancias que incluso Flopec ganó aproximadamente 180 millones de dólares, cuando en realidad le correspondía haber asumido el doble de eso, ¿sí? Por ser efectivamente la empresa que tenía que enrumbar y pues trasladar el crudo que Petrochina recibía como parte de pago de los créditos recibidos por la República Popular de China. De tal manera que esto nació muerto y no han encontrado una forma ni una narrativa para poder demostrar que el presidente de la República es el responsable de esto, sabiendo sobre todo que las empresas públicas tienen total independencia con respecto a sus acciones. Y luego, pues, pasa por la incapacidad del gobierno también de explicar con coherencia y racionalidad cuáles son los hechos reales por los cuales es enjuiciado, dejando de lado los temas terribles que ya en su momento habíamos conversado, Gustavo, de estas relaciones por demás abiertas y dejadas de lado con respecto a lo que significó las influencias dentro de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, la presencia del señor Luque, sus amistades con el señor Chávez, brutalmente asesinado luego sin que el gobierno haya dicho pues absolutamente nada. Una sensación general que va quedando es que el interés público en Ecuador, interés sobre el cual están llamados a velar a toda la clase política, no se diga aquellos que están en espacios de poder, va siempre siendo relegado, queda en un segundo plano, es superado por intereses de carácter particular.
Definitivamente debemos hacer un enorme esfuerzo por constituir o reconstituir el tejido social que nos permite actuar con mayor eficiencia e inteligencia frente a los hechos políticos. Tal vez existen ciertas condiciones que vienen sobre la industria, que vienen en ciertas circunstancias sobre la academia. Eh, la mayoría de empuje viene desde aquellas organizaciones relacionadas a la sociedad civil, pero más allá de eso, pues no existe una presencia sólida que aupe la discusión política y que permita llevarnos a un nuevo estadio de comportamiento y más bien de debate público, ¿sí? Eso lo hemos perdido y pues creo que lo evidenciamos constantemente en la medida en la cual el país se polariza. Hemos vivido de polarización en polarización y este momento pues no es la excepción y todavía no terminamos de encontrar una simbiosis de voces y de acuerdos que nos permitan entender mejor las circunstancias que tiene la ciudad, el campo, la producción, ¿sí? La defensa de los derechos ambientales, los temas esenciales del país. Nadie está discutiendo el Ecuador de aquí a 10 años, cómo nos vemos y cuál es la realidad a la cual nos vamos a enfrentar en ese periodo, englobados en lo que significa estos enormes desafíos mundiales, ¿no? No estamos simplemente discutiendo eso, no estamos mirando cómo perdemos calidad de vida tanto en el campo como en la ciudad. Estamos, estamos encerrados en una cápsula de lucha sin cuartel bajo ciertos membretes ideológicos que en verdad son falsos. ¿Sí? Porque hemos visto que de lado y lado, pues lo que prima son sobre todo buena parte de intereses particulares que si bien efectivamente están relacionados a un grupo de lado y lado importante de la sociedad, pues no son los únicos. Y creo que de por medio existe mucho que rescatar y resolver aún. Aquí en el Austro le comento, Cristian, hay un sentimiento general de desazón, marchas por la vialidad, marchas por la seguridad, una convicción que va creciendo en el sentido de que este sistema centralista no va más. Hay una verdadera desintegración del tejido social, desconfianza en el ámbito democrático que tenemos, se llega a poner en duda incluso al propio sistema democrático tal como está concebido y al estado de situación del Estado de Derecho en Ecuador. Yo personalmente creo que estamos los ecuatorianos cometiendo un enorme error desde todo punto de vista en echar la culpa al Estado. El Estado no es el responsable de todo, ¿sí? Y el Estado, junto con la sociedad civil, debe encontrar un espacio tanto de libertad productiva como de libertad económica para que nosotros como ciudadanos nos hagamos responsable también de aquello, de todo aquello que nos representa y nos pertenece, ¿sí? El hecho de juzgar y de culpar todo al Estado, pues nos está llevando justamente a esta condición de anomia, ¿sí? Parecería que solo el Estado debería tener la respuesta, las soluciones, y en verdad el Estado no la tiene para nada, ¿sí? Y justamente ahí es donde radica uno de los grandes inconvenientes y problemas para enfrentar de una forma madura esta discusión de lo que nosotros requerimos como país. Es decir, hemos estado por, de, por demasiado tiempo centrados en pensar, ¿sí? En esta constitución de planificación desde el Estado estatista, ¿sí? Desde esta condición de centralidad. Y pues creo que esto es un enorme error que en verdad los ecuatorianos tenemos que empezar a discutir y la mayoría tiene miedo, ¿sí? La mayoría tiene miedo porque existen membretes a los cuales la sociedad civil se ha acostumbrado a señalarlos. Entonces, alguien ya cuando habla de libertad económica, lo primero que dice es que es neoliberal. Y yo me pregunto, Gustavo, en verdad, si es que la gente está entendiendo estos principios de los cuales efectivamente se queja y califica, ¿sí? Calificamos desde un punto de vista y aquellos que están del centro a la izquierda lo califican de progre, como que si fuera una mala palabra y no la es, bajo ninguna circunstancia la es.
así como tampoco se puede juzgar desde el otro punto de neoliberalismo. Yo creo que esto de neoliberal, muy poca gente lo entiende y creo que ese es un tema en buena parte del mundo superado, ¿sí? A excepción del mundo corporativista en los Estados Unidos, sí, en buena parte del tema del neoliberalismo está superado, ¿sí? Sabemos que buena parte de la sociedad requiere sistemas de control y a eso y hacia allá vamos. Lo que necesitamos es que estos sistemas de control no sean obstáculos, sino efectivamente eso. Y tenemos que discutir primero libertad económica, Gustavo, y libertad productiva, ¿sí? Porque es algo que el Ecuador no ha tenido y no ha podido arrancar desde el año 77 en la cual todo este grupo de políticos, ahora viejos, ¿sí? Pues están dando paso a estos, nuevos liderazgos. Y los nuevos liderazgos tienen que estar cambiados, tienen que constituirse bajo nuevos libretos. Efectivamente, la libertad económica, ¿sí? La libertad productiva, ¿sí? El respeto a la naturaleza, la responsabilidad social, en el cual sí podemos encontrar, por más tensas relaciones que puedan existir, un camino real como país. Somos demasiado pequeños, pero demasiados parroquianos como para no pensar, ¿sí? Como para no pensar que podemos perdernos en este mundo tan grande que pues es comido por otros monstruos, ¿sí? Entonces, no queremos ser, efectivamente, no es que queremos ser cola de león de nadie, ¿no es cierto? Pero tampoco nos permitimos nosotros ser cabeza de ratón. Y creo que por allí pasan los grandes desafíos de las nuevas discusiones del país. El día de ayer se conmemoró, se observó en el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, no un día de celebración realmente, sino de reflexión. Se han refrescado las grandes preocupaciones que existen en Ecuador y a nivel mundial, que más bien empañan esta fecha, las condiciones de enorme violencia que se vio en Ecuador, periodistas que han empezado ya un éxodo de Ecuador ante las amenazas, las condiciones muy difíciles en las que se hace periodismo aquí, la falta de recursos, esa invitación permanente que se hace hacia el amarillismo como una forma de supervivencia. Bien, vale, reflexiones sobre el tema. Bueno, hay un antes y un después del Ecuador de 2019, ¿no? Hasta la muerte de los periodistas de Diario El Comercio que suscitó en la frontera, eh, fren- relacionado a todos estos acontecimientos de los grupos criminales de Colombia, la muerte sí pesaba en este país. Pero a partir de allí hacia adelante la muerte ya no pesa, ya no tiene ningún peso y nos hemos convertido en cualquier país latinoamericano. Todo aquello que nos diferenciaba, pues ya no existe, ¿sí? Y bajo esas consideraciones tenemos otro país y hay que combatirlo con la fuerza que se requiere, Gustavo. Aquí, pues existen grupos criminales brutales, ¿sí? Y con ellos, pues no existe en realidad una capacidad real de diálogo, sino únicamente de enfrentamiento y sometimiento, y eso es lo que tiene que suceder, porque si no lo hacemos, ¿sí? No lo hacemos, todos estamos en riesgo. En este momento todos estamos en riesgo y sobre todo, la libertad de expresión que juega un papel tan preponderante para que el resto de derechos, ¿sí? Y libertades puedan tener, pues, una una condición segura, ¿sí? Y pues en eso todavía no hemos visto un plan, ¿sí? Lo que hemos visto son unas condiciones declarativas de enfrentamiento, de bravuconadas, pero en verdad no existe un plan y no puede existir un plan, Gustavo, porque no existe un sistema de inteligencia real que pueda determinar cómo combatirlos, ¿sí? Porque esto no es una guerra entre países, ¿sí? Esto es mucho más complejo, mucho más difícil y pues más allá de las declaraciones que hemos oído de algunos militares en servicio activo y otros en servicio pasivo, pues todavía yo no veo una solución. Y esto pues es un eje por demás grave para todo lo que efectivamente nos rodea. Para quienes hacemos periodismo, ¿sí? Estamos básicamente azotados por estas condiciones y vamos a ver en la medida en que no exista un combate real y de enfrentamiento, una degradación constante de lo que significa el discurso, la narrativa y el verdadero acercamiento a los hechos que nosotros conocemos como verdad.
¿sí? Y pues a partir de allí lo que vamos a tener es una sociedad desinformada que se ve ocupado por las propias condiciones de desarrollo digital en la cual existe cualquier tipo de información sin que exista algún tipo de certificación real sobre lo que se publica. Yo he visto últimamente los nuevos defensores de la libertad de expresión señalando que la comunicación y la información que se genera no tiene que estar certificada, ¿sí? Pero yo me pregunto si es que si ellos conocen acaso cuántos portales y cuántas cuentas a través de las redes digitales y de las redes sociales, ¿sí? Son constituidas básicamente con el direccionamiento económico para generar tendencias en favor o en contra, ¿sí? Eso de eso no están hablando, ¿sí? Simplemente están hablando de que hay que defender la libertad. Y yo me pregunto, ¿qué libertad de información vamos a defender? Pues yo salgo con información certera y constante al menos 2 o 3 veces por mes, ¿sí? Y yo me responsabilizo por ello con mi nombre y con el nombre del portal del cual dirijo, y pues con eso enfrentamos todo tipo de críticas e incluso enfrentamientos judiciales. Y aquellos que ni siquiera tienen un nombre para decir quiénes son, pues quieren aún defender la información, cuando sabemos que de por medio existe la posibilidad y la libertad de expresarse en un medio. Entonces, hay cosas que desde la sociedad civil tenemos que enfrentar y decirlas con claridad, ¿no? Todos estos grupos de supuestos académicos, ¿sí? Académicos que creen que nos tienen que enseñar y dar clase, Gustavo, ¿sí? Y yo creo que a todos ellos hay que decirles con claridad, parece que no entienden, ¿sí? Los fenómenos sociales y los hechos sociales que estamos enfrentando, ¿sí? Como para no darnos el trabajo, ¿sí? De saber de dónde debemos recibir certificadamente la información. Hace falta mejorar la acción ciudadana que sume esos contrapesos que debe ejercer la sociedad civil para cortar el déficit de acción, para combatir la corrupción, la falta de transparencia, construir políticas más efectivas en el país. Eso, pues, parte de la necesidad de entendimiento de las organizaciones sociales, de la academia y también de un mayor esfuerzo desde el mundo periodístico. Mire, el mundo periodístico, sobre todo el ecuatoriano, tiene un enorme pecado. Primero, que no le gusta hablar de sí mismo, ¿sí? Y segundo, que no le gusta hablar de quienes lo dirigen empresarialmente. Y eso es muy grave. Yo creo que es momento de enfrentar, sí, tanto lo que nosotros hacemos, ¿sí? Como las direcciones que toman comercialmente quienes dirigen los medios. Y hay que hacerlo desde un punto de vista maduro, ¿sí? Que nos permita encontrar mejores caminos para desarrollar el trabajo que hacemos. O sea, estamos en deuda tal vez no con la sociedad porque hacemos nuestro mejor esfuerzo por constituir caminos hacia la verdad, pero nosotros debemos también hacer un trabajo rotativo, interno, para saber cómo podemos manejar en estos tiempos de descontrol digital y en estos tiempos de profunda violencia en el cual nuestro trabajo también se ve tremendamente amenazado. Muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado y por estas reflexiones. Gustavo, ha sido un gusto, un placer conversar siempre con ustedes. El licenciado Cristian Zurita es editor del portal Periodismo de Investigación.